En la materia de química tenemos el tema número 1, que es el de las características de los materiales, y para esto necesitamos comprender cuáles son las propiedades físicas y la caracterización de las sustancias. En química, una sustancia es un tipo de material con propiedades especiales y únicas. Puede estar hecha de átomos o moléculas y tiene características que la hacen diferente de las otras. Puede ser cosas simples, como un tipo de metal, o algo más complejo como el agua o el azúcar. Y como dije, existen características que nos permiten diferenciar los diferentes tipos de materia y que reciben el nombre de propiedades características. Pues eso es lo que hacen, nos ayudan a caracterizar o identificar. Estas propiedades tienen en química particular importancia, pues ellas permiten diferenciarlas de las demás y se les llaman a menudo constantes físicas. Sus valores son altamente confiables, no solo para identificar una sustancia, sino también para determinar su grado de pureza. Para identificar una sustancia no nos bastará con conocer una de sus propiedades características, sino que hablaremos de identificar varias de ellas. Las más importantes y las más fáciles de determinar son estas. Pero antes de decirlas tengo que decir una pequeña diferencia que sí nos va a ayudar muchísimo a identificar o a darnos cuenta que efectivamente son características, propiedades características no medibles o propiedades características medibles. Y estos son los tipos de análisis, están dos tipos, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. En los análisis cuantitativos se encuentran las propiedades características medibles y en el análisis cualitativo se encuentran las propiedades características no medibles. Pasa que en el análisis cualitativo lo que va a pasar es que se va a enfocar en palabras, en las descripciones, en significados y se van a recopilar datos detallados a través de entrevistas, de observaciones y de análisis del contenido que se va a estar observando, y el objetivo de esto es entender en profundidad. A diferencia del análisis cuantitativo, que se trata de números y mediciones, en donde se van a recopilar datos numéricos a través de encuestas, experimentos y mediciones. El objetivo es encontrar patrones y relaciones estadísticas en una población más grande. Dicho esto, les muestro los ejemplos de las propiedades características medibles, que son la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Estos son ejemplos de los más sencillos que hay y los que se pueden obtener de manera más sencilla, como dije antes. Y nos damos cuenta de que son análisis cuantitativos. ¿Por qué? Porque son como una especie de patrón, tienen una fórmula determinada, hubieron estudios, hubieron experimentos para determinar el punto de ebullición, por ejemplo, del agua. Pues hubieran muchos números por detrás y aproximaciones. La solubilidad también, porque es una medida igualmente. Voy a describir cada uno de estos para que se den cuenta que efectivamente estamos hablando de un análisis cuantitativo y que son efectivamente características medibles, porque estamos hablando de fórmulas, estamos hablando de patrones y de estudios que ya pues han tenido lugar alguna vez. Hablamos de densidad cuando decimos la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Aquí les dejo la fórmula. El punto de fusión, ya lo hemos mencionado anteriormente un poquito, es la temperatura a la que el estado sólido y el estado líquido están en equilibrio de una sustancia. El punto de ebullición es la temperatura a la que la presión del vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido. Y la solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. Diferente a las propiedades características no medibles, que pues por razones mencionadas anteriormente son de tipo análisis cualitativo. El olor es una de ellas, el sabor, la textura y el brillo. ¿Por qué? Porque son medidas que pueden cambiar según la perspectiva de cada persona, por lo mismo que no implica tanto de números y así, implica más sentidos y pues todo esto, cómo estamos viendo las cosas nosotros.